Estamos de regreso, 7:45 minutos. Conversamos con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Juan Manuel, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues, diputado. Oiga, Bueno. varias preguntas. Primero, voy a partir preguntándole por la decisión de la democracia cristiana de suspender la militancia de Eduardo Frei por haber tenido esta reunión con José Antonio Kast. ¿Usted cómo mira este como reordenamiento en términos de las simpatías políticas, por decirlo, apoyos o como queramos denominarlo, y que finalmente terminan pasando cuentas como esta? Mira, yo creo que lo de Eduardo Frei es interesante en dos sentidos. En el primero, creo yo que esto confirma el inmenso favoritismo que tiene José Antonio Kast en segunda vuelta. Le pone muy, muy, muy difícil la pista a Janet Jara. Y la verdad es que si uno mira la cantidad de apoyos que José Antonio Kast ha sido capaz de conseguir desde que fue la primera vuelta el domingo pasado, uno se da cuenta de que él ha logrado ampliar de manera muy significativa el espectro político que lo apoya. Ha recibido apoyo de Johannes Kaiser, de Evelyn Matei, de varios parlamentarios electos del PDG, ayer un grupo de ex Partido Radical, y también el apoyo del expresidente Frei. Entonces uno se da cuenta de que él ha sumado a mucha gente y a muchos sectores políticos diversos durante estos días. En cambio, cuando uno ve el nuevo comando que presentó Janet Jara el lunes pasado, uno se da cuenta de que todos los que aparecen ahí, absolutamente todos, ya votaban y ya apoyaban a Jara en primera vuelta. Ella ha tenido muchos problemas para poder ampliar el abanico. De hecho, candidatos, por ejemplo, del PDG, que uno diría están más cercanos a Janet Jara que a José Antonio Kast, han tomado la decisión de llamar a anular y por lo tanto no han apoyado a Janet Jara. Entonces lo primero, yo creo que en términos electorales, si tú quieres, Juan Manuel, esto le pone la pista muy cuesta arriba a Janet Jara y por eso uno entiende la frustración y quizás el enojo de muchas personas de ese comando, que ni siquiera han logrado además una foto con Ricardo Lagos o con Michelle Bachelet. Lo segundo que va más en la línea de cómo formulaste la pregunta, el tema político. Yo creo que esta es la confirmación de lo que muchos han dicho, politólogos, políticos, expolíticos de derecha e de izquierda, que estamos frente a un fenómeno en el que el clivaje del sí y el no del plebiscito del 88 empieza a ceder o empieza a desaparecer, y el nuevo clivaje por el cual la política se empieza a ordenar es el primer proceso constituyente y es el primer plebiscito del 62%. Y pareciera que a un lado están los que reivindican a una izquierda más, ¿cómo decirlo?, latinoamericana, un poquito más extrema, en la que los cambios se tienen que hacer de una manera muy rápida, no de manera progresiva, en el que se parte una hoja en blanco, no manteniendo lo bueno y cambiando lo malo, en el que a veces la violencia puede ser justificada y no condenada siempre. En fin, si uno miramos los contenidos, relajando el principio o el derecho de propiedad, en fin. Entonces, yo creo que es en ese reordenamiento, evidentemente, Eduardo Frei, y creo que la democracia cristiana también debiera estar en el lado de quienes rechazaron ese proceso constituyente y no de quienes lo aprobaron. Es interesante, a la luz de este clivaje, ver, por ejemplo, que en el plebiscito de la izquierda haya ganado Janet Jara, una candidata comunista, o que Paulina Bodanovich, la senadora y presidenta del PS, haya dicho que ella ya no se siente cómoda en que le digan centro-izquierda, sino que ella quiere que ahora en adelante le digan que es de izquierda. Es como si cada uno desde su propio nicho se preocupara de confirmar que este nuevo clivaje del 62% es el que va a mandar de ahora en adelante en la política chilena. Ya, ahora, el hecho de que Eduardo Frei se haya reunido con José Antonio Kast y a la vez le haya valido este cuestionamiento de la democracia cristiana, ¿cuánto cree usted que al final, entonces mirado así, puede, por un lado, favorecer a Kast y por otro, perjudicar a Jara? Usted dice que esto probablemente es la confirmación, digamos, de que ella siente que tiene la elección perdida, pero ¿cuánto cree que puede favorecer a José Antonio Kast? Es muy difícil medir un evento en particular, pero yo creo que las campañas se construyen en base a pequeños hitos, uno tras otro. Y creo que este hito se une al de algunos PDG que apoyan a José Antonio Kast, que es como el partido de moda, si tú quieres, en que tan tempranamente, sin ninguna duda y sin dejar espacio ni siquiera a que alguien pudiese especular nada, esa noche Evelyn Matei primero y luego Johannes Kaiser apoyaron a José Antonio Kast. O sea, el sector de derecha ha mostrado más orden,
más rapidez, más eficiencia en esta segunda vuelta. Entonces, al final hay todo un, si tú quieres, un ecosistema que genera al final un ambiente muy favorable, creo yo, a la candidatura de José Antonio Kast. Yo tengo la impresión que desde el comando de Janet Jara tenían la esperanza de que Eduardo Frei apoyara a Janet Jara, en vista de que él no se había pronunciado en la primera vuelta. Y por eso también creo que esto fue un golpe muy duro para ellos. Claro, con la dificultad además de que para Michelle Bachelet hacer campaña por Janet Jara la perjudica en sus opciones de mostrar cierta prescindencia política cuando está postulando a ser secretaria general de Naciones Unidas. Y la figura de Ricardo Lagos también se ve difícil dado que se retiró de la vía pública. No puede estar reapareciendo a la vía pública por conveniencia, digamos, electoral, ¿no? Entonces, para ella... La última vez, eso es correcto, y un dato, la última vez que Janet Jara se juntó con Michelle Bachelet fue en julio de este año. Por lo tanto, han pasado ya largos meses, Michelle Bachelet ha estado absolutamente ausente de esa campaña. Ahora, hablando de apoyos de figuras políticas destacadas, aquí hay todavía dando vuelta una pregunta y ahora le pregunto respecto de su propio sector sobre qué es lo que va a hacer Evelyn Matei para respaldar a José Antonio Kast, porque salvo la noche de la elección, que fue hasta el comando, no hemos visto ningún gesto, digamos, de evidencia de trabajar en torno a su candidatura. Ya ha pasado prácticamente la mitad del mes que tenemos entre primera y segunda vuelta y lo único que hemos visto de Evelyn Matei fue una publicación en redes sociales, pero nada más que eso. ¿Hay proyectado efectivamente algo en que Evelyn Matei trabaje activamente en la campaña de José Antonio Kast? Mira, proyectado, no. Yo creo que el rol de Evelyn Matei, y lo cumplió plenamente, era, por un lado, dar un apoyo rápido, contundente, indubitativo a la campaña de José Antonio Kast. Yo quiero recordar que ella anunció que iba a ir a visitar a José Antonio Kast cuando estaba el 15% de los votos contados. O sea, lo hizo rápido y creo que eso era parte de lo que a ella le tocaba en este diseño y lo hizo. Y lo segundo, el llamado a los partidos políticos que la apoyaron para que apoyen a José Antonio Kast. O sea, yo creo que Evelyn Matei fue muy importante en la decisión, por ejemplo, de demócratas de apoyar a José Antonio Kast. Sin esa actitud de Evelyn Matei, sin las cosas que ella dijo en público y en privado esa noche y al día siguiente, quizá el proceso con demócratas habría sido más difícil. Entonces, claro, ella no está en la primera línea de una manera visible, pero el rol que ha cumplido Evelyn Matei para aunar a todo un sector detrás de José Antonio Kast ha sido clave. Y yo creo también que el hecho de que demócratas y otras personas que vienen del mundo de centro-izquierda que han apoyado a José Antonio Kast a petición de Evelyn Matei también facilitaron el camino para que Eduardo Frei pudiese dar ese paso. Habría sido muy difícil que Eduardo Frei fuera más allá que demócratas. Por lo tanto, el rol que ha cumplido Evelyn Matei, si bien no es de primera línea, no está sentada en el comando, yo creo que ha sido fundamental para que José Antonio Kast pueda hoy día disfrutar de cierta calma dentro de diversos grupos que lo están apoyando. Ya, claro, pero lo que pasa es que, como se suele decir, no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Y Evelyn Matei puede serlo, pero no lo parece a ojos de muchos y por lo tanto más bien la sensación que hay es que hay una distancia respecto de ese trabajo que usted describe que ella puede estar haciendo, digamos, como especie de back office, ¿no? Pareciera que no se refleja en lo que la ciudadanía esperaría como no sé si esperaría, pero que la ciudadanía debería ver como gesto. Sí, está bien. Yo entiendo que pueden haber personas que preferirían que estuviera mucho más visible, pero es el rol que a ella le ha tocado asumir. Yo creo que ha cumplido cabalmente con su parte de la pega y creo que la actitud de Evelyn Matei ha sido, tú lo pones en la balanza, con todo, extraordinariamente positivo para José Antonio Kast. Y yo creo que muy poca gente duda respecto de cuál es hoy día la postura de Evelyn Matei. La forma en que ella apoyó a José Antonio Kast, la rapidez y también la contundencia de sus palabras fue brutal. Aquí se hablaba de si iba a haber una foto y lo que hubo fue a Evelyn Matei y José Antonio Kast hablando frente a todo Chile en una especie de cadena nacional, apoyándose sin condiciones, o sea, ella apoyándola a él sin condiciones. Entonces, esto fue mucho más que una foto, fue mucho más rápido de lo esperado. Y la verdad es que yo creo que con eso quedó bastante claro cuál es su postura. Uno debería esperar a un Chile Vamos integrándose formalmente a un eventual gobierno de José Antonio Kast. No es lo mismo figuras de Chile Vamos que digamos, el Chile Vamos como conglomerado propiamente tal, en un gobierno de cohabitación, si se quiere, entre dos coaliciones o partido y coalición. ¿Qué proyecta usted que debería ocurrir?
O se lo pregunto de otra manera, si los han invitado a formar parte oficialmente del gobierno de José Antonio Kast. No a personas, sino que a Chile Vamos. A ver, yo creo que tu pregunta es la respuesta que yo te daría. No es lo mismo, tú tienes razón, que figuras de Chile Vamos colaboren Ujú. a que uno entre plenamente a ser parte del gobierno, ¿cierto? Claro, porque uno asume que lo que estamos viendo, esas figuras de Chile Vamos trabajando activamente por José Antonio Kast, y es muy probable que vayamos a ver incluso figuras, no sé, de los gobiernos del expresidente Piñera, también trabajando por José Antonio Kast en un eventual gobierno suyo, pero distinto es trabajar con José Antonio Kast, con figuras que con partidos. Bueno, eso es parte, y nosotros lo acordamos así. Yo comentarle a los que no lo vieron, la semana pasada tuvimos una reunión con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Ujú. Nos juntamos, primero privadamente, luego también nos juntamos públicamente, eh, y, y lo que nosotros dijimos en ese momento era: concentrémonos en ganar de aquí al 14 de diciembre, eh, y para ello establecimos una estrategia estableciendo que toda la discusión sobre que si se integra o no el gobierno, si se invita o no a personas de los partidos de Chile Vamos a formar parte del gobierno, y todo eso se va a dejar después para el 14 de diciembre. Incluso, primero porque no corresponde andar hablando de eso antes de ganar una elección. Eh, No, Primero claro, hay que distinto es, ganarla y después hay que ver cómo se perdón, distinto gobierna. es ofrecerse a que lo hayan invitado. Por eso la pregunta es si los habían invitado No formalmente. ocurrió ninguna de las dos cosas. Ni nos hemos ofrecido, ni nos han invitado. Nosotros lo que dijimos fue: ganemos la primera vuelta, nos organizamos, nosotros integramos los equipos programáticos, los equipos de técnicos y profesionales y académicos, establecimos enlaces de los partidos con el comando para todo el trabajo territorial. Se juntaron los alcaldes de Chile Vamos con José Antonio Kast. Ha habido también reuniones de coordinación con los parlamentarios electos y con los actuales. O sea, lo que hemos hecho es, en todos los frentes posibles, tener la mejor coordinación posible en materia electoral. La definición política sobre qué va a ocurrir después del 14 de diciembre, si finalmente logramos derrotar a la candidata comunista, eso es algo que vamos a discutir a partir del 15 de diciembre en la mañana. Ahí vamos a ver qué es lo que espera cada uno del otro. Pero mientras tanto, esa conversación no ha existido, Juan Manuel. Ya, ¿qué opinión tiene respecto de las declaraciones de Vanessa Kaiser de que le van a intentar un golpe de Estado a la mitad del gobierno a José Antonio Kast? Yo quiero pensar que después de lo ocurrido en el gobierno del presidente Piñera, aquellas personas opositoras al gobierno de Piñera, que por un momento se olvidaron de que había que cuidar la democracia, que se olvidaron de que había que condenar siempre la violencia, Ujú. hoy día, habiendo aprendido de esa situación, no creo que vaya a ocurrir lo mismo. No creo que... a ver, deja de ponerlo en estos términos. Eh, el gran problema del estallido, creo yo, que tuvo que ver con que de manera explícita o tácita contó con el patrocinio de una parte importante del espectro político. Eso agravó el problema y lo transformó de un problema que va mucho más allá de una movilización o de una manifestación, y lo transformó en un verdadero problema político largo. Yo no creo, porque yo creo que vamos a ser capaces de resolver los problemas, sobre todo en materia de economía y en materia de delincuencia. Yo no creo que vaya a haber un descontento así, no creo que vaya a haber un estallido, pero si lo hubiese, yo espero que la clase política completa haya aprendido la lección de lo que no hay que hacer. Yo espero que ese sea un aprendizaje para todos los gobiernos que vienen hacia adelante. Porque manifestaciones van a haber en el futuro, en este gobierno y en los siguientes, pero es importante cómo la política enfrenta aquello y no trata de sacarle un provecho que finalmente puede terminar dañando severamente al país. Ya, no me estoy adelantando a lo que vaya a ocurrir el 14 de diciembre, pero asumiendo que gana la elección José Antonio Kast, ¿usted qué rol o cómo cree que va a ejercer el rol de oposición los que hoy día están en el gobierno? Porque esto de Vanessa Kaiser de alguna manera está proyectado a partir de declaraciones que hace algunos meses aquí mismo en Infinita dijo Óscar Landerreche, que cuestionaba cuál iba a ser ese rol que iba a tener la oposición. Sí, la izquierda como oposición. Claro, la izquierda como oposición. Sí, Óscar Landerreche era muy, en la entrevista, corrígeme si me equivoco, por lo que me acuerdo, era muy escéptico respecto de este aprendizaje de la izquierda Exactamente.
hacer una oposición más constructiva. Eso era exactamente lo que nos planteó cuando lo entrevistamos aquí hace algunos meses. Bueno, yo también tengo algunas dudas, pero entre hablar de una izquierda menos colaborativa, que niega la sal y el agua, y hablar del intento de golpe de Estado, hay un trecho enorme, gigantesco. Una cosa no se sigue de la otra. Tú no puedes decir, ellos van a hacer una oposición muy dura, van a negar la sal y el agua, van a buscar que el gobierno fracase, que es algo que yo no descarto, y por lo tanto va a haber un intento de golpe de Estado. Es un poco la lógica de lo que dice Vanessa Kaiser. Yo creo que una cosa no se sigue de la otra, y por lo tanto puede que tengamos una derecha, una oposición de nuevo muy dura, pero no creo que eso signifique hallar un golpe de Estado. Y déjame decirte una cosa, a mí lo que más me molestó, porque yo era parlamentario en ese momento, de la oposición al presidente Piñera, tiene que ver con que teníamos una oposición que estaba más preocupada de hacerle daño que de construir para Chile. En ese sentido, esa parte de la oposición fue muy antipatriota. La mejor demostración es que Proyecto Terei, que rechazaron durante el gobierno del presidente Piñera, exactamente el mismo proyecto, exactamente el mismo, lo aprobaron durante el gobierno del presidente Boric. O sea, ellos sabían que eran proyectos buenos para Chile, pero los aprobaron solamente para hacer daño. Yo espero que esa actitud no se repita. Está bien tener una oposición dura, está bien marcar las diferencias, pero cuando tengamos frente a nosotros un proyecto, una reforma, una política pública que le haga bien a Chile, yo espero que la oposición la apoye y no la rechace con el solo propósito de dañar al gobierno de José Antonio Kast, porque esa es una actitud que finalmente daña al país, y los políticos no tenemos derecho a hacer conscientemente algo que daña al país. Y por último, hemos tenido récord de presentación de acusaciones constitucionales en este periodo, ¿no? Pero si la derecha pasa al poder, corre el riesgo de ser que le paguen con la misma moneda. ¿Cuánto de eso evaluaron también ustedes al momento de presentar acusaciones constitucionales, más allá de que ninguna finalmente se aprobó en contra de ministros de Estado? Digo, ministros de gobierno. Yo quiero ver el vaso medio lleno. Yo valoro las palabras del ministro, o el exministro Pardoe, emitidas ayer, en el que él dice, yo interpreto lo que pasó en el Senado, dice él, como un desescalamiento en esta lógica de las acusaciones constitucionales, y yo me comprometo, estoy parafraseando, por supuesto que él no dijo eso, a ser parte de ese desescalamiento. Yo espero que muchos otros en el espectro político lo interpreten de esa manera. Muy bien, pues Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, diputado, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien, ¿eh? Buena semana. Gracias a ti, Juan Manuel. Que esté muy bien. Adiós. 8:02.